Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Primera sesión, 30 de Nisan, 5783, 20 de abril del 2023. Listo, vamos a comenzar si les parece bien. Primero un saludo de Rosh Hodesh para todos. Estamos en Rosh Hodesh del mes de Iyar. Sí, sí. El mismo nombre, a propósito, abriendo un paréntesis, el mismo nombre del mes, Iyar, los sabios dicen que es un notricón. Un notricón son iniciales de una frase más amplia. ¿Qué significa Iyar? Ani Hashem Rofeja. Yo soy tu Dios, que soy tu médico personal, el que te cura. Ani Hashem Rofeja. Eso quiere decir, según nuestros sabios, que la persona tiene en el mes de Iyar, Dios libre, que no le ocurra a nadie, pero si tiene alguna dolencia, es un mes muy propicio para rezar mucho el Salmo 20. El Salmo 20, que es muy importante para el tema de la curación, y el Salmo 13. Esos dos salmos, si se leen todos los días, en este mes es algo fundamental. Bueno, vamos a empezar. Quería compartir con ustedes las raíces de todo lo que tiene que ver con el tema de la Kabbalah en el sentido holístico, lo más completo posible. Y aquí vamos a entrar primero en el Tratado de Avot, que hace parte del libro del Talmud, de la Mishnah, en el orden que se llaman Nezikim. Son 6 órdenes o 6, digamos, compendios que tiene la Mishnah. Uno de ellos está en el sede que se llama Nezikim, quiere decir daños o perjuicios. Y fíjense que la primer Mishnah de la cual habla este Perek, este capítulo, primer capítulo, ¿sí? El primer capítulo del Tratado de Avot o Masejet. Tratado de Avot es Masejet, en hebreo es tratado. Una palabra que es importante que la tengan memorizada. Y se llama también Pirkei Avot. Esta Mishnah dice lo siguiente: Moshe Kibel, la palabra clave acá. Kibel viene a ser una raíz de la palabra Kabbalah. Kibel significa recibió. Moshe recibió. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah, no dice en el Sinaí, en el monte Sinaí, sino del monte Sinaí. Esta misma expresión ya abre un interrogante: ¿por qué la Mishnah no dijo Moshe recibió la Torah de Dios en el monte Sinaí? Dice Moshe Kibel. Moshe recibió la Torah, ¿dónde? En el monte Sinaí, pero no dice el lugar, sino dice de quién la recibió. ¿Y de quién la recibió? De Sinaí, el monte Sinaí. Evidentemente no es que Moshe recibió algo que el monte le entregó, sino que esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que ahí comienza el ejercicio de la recepción de la Torá. Kabbalat Torah significa literalmente recepción de la Torá, que implica también la mal llamada parte mística de la Torá. Entonces, esta palabra kibel es fundamental porque está diciéndonos, entre otras explicaciones, que ahí comenzó a recibir el pueblo de Israel lo que llegó a ser toda la Torá que conocemos hasta el día de hoy, incluyendo 4 niveles de profundidad de la Torá, que normalmente las personas que no están
digamos, muy interesadas o que no han tenido la instrucción o que no han escuchado, normalmente no han escuchado sino solamente el cuentico, el relato literal de lo que es la Torá. La Torá es mucho más que eso. La Torá tiene 70 aspectos diferentes de cada uno de los 4 niveles de profundidad que tiene la Torá. O sea, si multiplicamos Shivim Panim la Torá, 70 fases de la Torá, por cada uno de los niveles de conocimiento, de aprendizaje o de profundidad, nos encontramos con un océano o varios océanos o cientos de océanos que responden a lo que es la verdadera dimensión de la Torá. Y ya se habla de una pentadimensión de la Torá, o sea, una quinta, y tiene lógica, porque cada uno de los libros de la Torá corresponden a uno de los niveles que tiene el alma judía. El alma está compuesto por 5 niveles, de los cuales normalmente el común de las personas apenas tiene uno completo o máximo 2. Entonces, ¿cuáles son esos niveles que tiene en la profundidad de la Torá? Primero se llama Peshat. El Peshat es la parte literal de lo que dice la Torá. Moshe recibió la Torá en el Sinaí. Bueno, eso es lo literal. Pero hay 3 niveles adicionales de esa misma frase. Moshe Kibel, Torá, Sinai, que hay que conocer y profundizar si queremos saber realmente qué significa la Torá. Y la gente cree, los académicos, los intelectuales del mundo judaico, que no son personas, digamos, versadas en lo que significa la profundidad de la Torá, son académicos que les cuesta entender que una misma frase puede tener diferentes niveles de, no interpretación, de profundidad. Y cada uno de esos niveles tiene 70 aspectos que se conjugan y están intermezclados, ¿entiendes? Entonces, lo primero es que Moshe recibió la Torá en Sinai, en el monte Sinaí, pero literalmente dice del Sinaí. Quiere decir, para los maestros que profundizan, un segundo nivel de profundidad. Desde que Moshe recibió la primera instrucción de Torá hasta el día en que Moshe murió, y después lo tomó Yehoshua, y después lo entregó a los ancianos, y después lo entregó a un montón de gente, la Torá fue adquiriendo una dimensión. No es que la gente se inventó, sino que se fue revelando dimensiones distintas de las palabras literalmente o gramaticalmente expuestas en la Mishnah. Entonces, esta es una innovación que poca gente lo sabe. Entonces, dice Mi Sinai porque es el comienzo de la recepción. Cuando una persona, alguien le ofrece algo y esa persona está dispuesta a recibirla, ¿sí? Aquí el proceso de Kabbalah es en doble sentido. Está el que la entrega, y en este caso es Dios que tiene una cadena, un shalshelet se llama en hebreo, una cadena que él está sosteniendo, comillas, en su mano. Dios no tiene manos, que es una manera antropomórfica de hablar, sosteniéndola y se la ofrece al ser humano. Agárrela, que es importante, agárrela, que es interesante, agárrela, que eso le va a ayudar a desarrollarse, como digo, holísticamente como un ser humano, en este caso como un judío completo, integral. Pero al mismo tiempo la persona que va a recibir y va a tomar con su mano esa cadena para hacerla propia, esa persona está también en un sentido de Kabbalah, de recepción. Entonces, tengo que yo tener anuencia, interés, voluntad de recibir eso, a ver de qué se trata. ¿Me entiendes? Hay un midrash que dice, pero no hay que entenderlo literalmente, que antes de entregar la Torá al pueblo de Israel, a Kadosh Baruj Hu se la ofreció a otros pueblos. No es que Dios fue literalmente a hablar con los pueblos, pero
En el pensamiento divino nos está dando una información que también los otros pueblos podían haber estado entre aquellos que iban a recibir la Torá. Pero dice el Midrash, de manera poética, que fue donde un pueblo le dijeron, le preguntaron, ¿qué está escrito en tu Torá? Está escrito, no matarás. Ah, no, no, no. Nosotros no podemos vivir porque nuestra vida nos obliga a matar. Fue a otro pueblo. No quiero mencionar los nombres de los pueblos para no entrar en algunas polémicas que no es el caso, ¿no? Y definitivamente hay cierta polémica en el caso. Fue a otro pueblo. ¿Ustedes quieren recibir este regalo? ¿Qué está escrito en su Torá? Está escrito que no hay que ser adúltero, por ejemplo. Ah, no, 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 no. Eso no, nosotros, esa es una costumbre cultural que tenemos y no hay ningún problema en ese sentido. La sociedad está de alguna manera conformada de esa forma. No le interesa. Y así fue otro pueblo, dice, no robarás. Bueno, no, nosotros vivimos del robo, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay recursos naturales, no hay nada. Cualquier turista que pase o cualquier persona que es un transeúnte, pues ese es el cliente que tenemos y lo atracamos. Y dijo, no, no lo recibimos. Fue el pueblo de Israel. ¿Qué le contestó al pueblo de Israel? Pues el chiste dice que el pueblo le dijo, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿Cuánto cuesta su Torah? Porque nada es regalado en el mundo, así dice la gente, ¿no? Entonces el chiste dice que Dios le dijo, no es gratis. Que dijo el pueblo, bueno, dame dos. Y Dios le entregó Torah escrita y Torah oral. Es un chiste, pero que tiene mucho de verdad. Sí, sí fue, comillas, en el mundo de lo que es el pensamiento divino, lo estrictamente eh, intelectual, digamos, en el pensamiento divino que se llama Olama Atzilut, el mundo de las ideas, el mundo de lo que se llama Etzlo, que en hebreo significa junto a él, lo inherente a Dios. En ese mundo, el Todopoderoso dijo, yo vamos a ofrecerlo allá a otros pueblos para que no digan que tuve preferencias porque tengo una debilidad muy grande por un pueblo que amo mucho. Así dijo Dios, y es el pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel recibió esa Torá. Pero la Torá no solamente es, como dije, el cuentico que aparece literal allá. Y esto es importante que lo entiendan. Cuando una persona quiere entender la Torá de manera profunda, holística, integral, no lo puede hacer de ninguna otra manera que aprendiendo el idioma hebreo. Tiene que ser estudiada en el lenguaje que se llama Lashon HaKodesh, el lenguaje de lo sagrado. Tiene que ser estudiada en ese idioma y además, ¿cuál es el diccionario que se necesita para entender el hebreo de la Torá? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me contestarían? Escucho proposiciones, propuestas. Piensen un poquito. ¿Qué puede ser lo que sirva como un diccionario para entender la Torá? Se los digo. No es un libro escrito en hebreo. Es arameo. arameo. Muy bien, Teresita. Veo que las clases que estudiamos hace muchos años están frescas en tu memoria. Todavía, todavía. La manera de entender exactamente lo que el lenguaje hebreo quiere decir, sin entrar, por supuesto, en los mefarshim. Los mefarshim son los exégetas que tratan de dilucidar cada una de las cosas que está en una palabra, en una frase, en una oración, en un párrafo, en una parashá de la Torá. Entonces, aparte de eso, hay que aprender hebreo, hay que aprender arameo, estudiar bien los niveles
Bueno, los niveles básicos de qué es el aprendizaje de la Torá. Es una Mishnah que también está en el tratado de Avot, en Pirkei Avot, más adelante. Miren lo que dice esa Mishnah. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje del pensamiento divino, de la voluntad divina? Dice la Mishnah, Ben Hamesh, la Mikra, a los 5 años tiene que empezar a estudiar los 24 libros del Tanaj, 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torah misma, Nevi'im y Ketuvim, a los 5 años. Ben Hamesh, la Mikra. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio de la Torah en su forma literal, que es el Peshat? 5 años. Ben Hamesh, la Mikra, Mikra es todo el Tanaj. Ben Eser, la Mishnah. A los 10 años estudiar la Mishnah. Ben Hamesh Esre, la Talmud. A los 15 años, todo lo que es el Talmud. 64 volúmenes extensos. Y de los 15 años hasta los 120 años, aprender Talmud, aprender Halajá, aprender Midrash y luego aprender Kabbalah. Eso es lo que una persona debe de hacer en términos normales de aprendizaje en un Heder, en un Talmud Torah, en un colegio religioso, y ahí va a aprender hasta los 120 años de su vida. Lo que ocurre es que en nuestros días, el común de nuestros correligionarios, sobre todo en la diáspora, quieren entender a los 50 años, a los 40 años, lo que un niño de 5 estudió ya en otras esferas, en otras latitudes. Entonces usted no puede a los 50 años, puede ser a los 30, puede ser a los 60, tratar de entender la Torá pensando que usted, para efectos de su aproximación a la Torá, es un niño de 5 años. Entonces, ¿qué le va a decir a un señor de 60 años, de 30, de 20, ¿sí? Lo literal que debió haber aprendido a los 5 años? Ah, no, eso es un cuentico ahí bien bonito, pero eso ya no está, digamos, vigente, es, Dios libre, obsoleto, es algo para los viejos o para la época de antaño. Hoy somos gente preparada, intelectuales, grandes académicos. Pues les cuento que en el mundo entero y en Israel más, hay cantidad de científicos judíos religiosos que además de ser hombres de ciencia, son hombres de Torah, o al revés, como quieran. Además de ser hombres de Torah, son gente de ciencia. Varios premios Nobel tenemos en Israel, religiosos. Y usted le va a preguntar a ellos, ¿usted cree exactamente ese cuentico que dice la Torah? Ese señor le va a decir, bueno, el cuentico ese que usted dice, desde el punto de vista suyo, sí realmente es un cuentico. Desde el punto de vista de aquellos que ya estudiaron el nivel básico, eso trasciende la información literal que nos está dando la Torá, porque falta el proceso, y el proceso se llama Kabbalah, recepción de la sabiduría divina, Chochmat Hashem, la sabiduría de Dios, Chochmat Haemet, la sabiduría de la verdad, o Chochmat Hen, que significa la sabiduría oculta de la Torá, no mística, oculta de la Torá. Y les voy a dar ejemplos. La palabra primera que aparece en la Torá, en el Sefer Bereshit, es aquella que dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Si yo me quedo con el significado literal, en hebreo no tiene sentido. Y esa es la gran ironía que aquellos que estudian la Biblia en idiomas
occidentales y no lo estudian en el hebreo con el apoyo del diccionario arameo, no es el diccionario, es el idioma arameo que está ahí para enseñarnos qué significa eso, nunca vamos a entender qué quiso decir Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Porque hay una figura gramatical en hebreo que se llama semihut. Semihut es cuando dos palabras están conectadas para dar una información. Por ejemplo, cuando usted está hablando de la Megilá de Esther, usted no dice en hebreo Megilá Esther, dice Megilat con taf al final, Esther. La hey de la Megilá se transforma en una taf que está diciendo, este es el rollo de la es el rollo de la reina Esther, Megilat Esther. Cuando dice Bereshit bara, gramaticalmente no tiene ningún sentido porque es mihut. Bereshit corresponde a la palabra bara, pero entonces la palabra Bereshit no sería la correcta. Como dijo Rashi, debería decir Barishona bara Hashem, no Bereshit bara Hashem. Bereshit le falta algo que gramaticalmente no sería correcto si es que estamos pensando que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. No está diciendo eso. Nuestros sabios en el Talmud dicen que la palabra Bereshit fue expuesta allá por varias cosas. Primero, no para decirnos cómo se creó el mundo, sino quién lo creó, que es diferente. La Torá tiene un lenguaje que no corresponde al lenguaje de la ciencia. Son dos alfabetos diferentes, son dos idiomas diferentes que pueden coincidir, ¿sí? Pero la Torá tiene su propio lenguaje, se llama Lashon HaKodesh, hebreo. Y el lenguaje de la ciencia es otra cosa. Entonces, de ese versículo no estamos aprendiendo el proceso de la formación del mundo. Estamos aprendiendo el proceso de quién lo creó. Entonces, si fuera en el principio de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, diría Barishoná. En el comienzo de la acción divina, Dios creó cielos y tierra. No es esa la intención. Así lo traducen a idiomas vernáculos, a idiomas occidentales, español, inglés, francés, cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo increíblemente. El Talmud dice, por causa de dos cosas Dios creó el universo. Por una cosa que se llama Reshit Darko, literalmente el comienzo de su camino. ¿Camino de quién? El camino de Dios, de la creación del universo que creó Dios. El universo que creó Dios en un momento determinado, ¿sí? Fue creado, pero no está diciendo que este es el principio de lo que Dios creó. Está diciendo por una causa que llevó a Dios a pensar, comillas, antropomórficamente, en crear un universo, pensó en una razón. ¿Qué es Reshit Darko? La Torá. Por causa de la Torá, Dios creó un universo donde la Torá tenía que ser entregada a aquellos seres más adelantados, quiero decir, el género humano, no estoy hablando de los judíos solo, al género humano. Entonces, esa es la criatura que Dios creó, ¿para qué? Para ser los socios de la obra de creación. Entonces, el hombre es socio de Dios en la obra de la creación. Ya vamos a ver por qué. Pero además, la palabra bara en arameo no significa crear. Y aquí viene el otro nivel de profundidad de esa palabra. Usted escuchó que los sefaradíes dicen Barminan. Barminan significa fuera de mí, fuera de nosotros. Literalmente es fuera de nosotros. Barminan. Otra vez utilizamos la palabra aramea bar mitzvah. No decimos ben,
mitzvah, decimos bar mitzvah. ¿Qué significa bar o bará, acá como está escrito en arameo? En el principio Dios sacó fuera de, literalmente, Bereshit, en el comienzo, no de la obra creadora, en el comienzo en que Dios empezó a, llamémoslo coloquialmente, a manipular las fuerzas creadoras que hay en él, sacó, ¿de dónde? De él mismo, el espacio para que el mundo pudiera tener cabida, pudiera tener comienzo, pudiera tener creación. Bar Minan es fuera de nosotros. Dios dijo fuera de mi contexto espiritual, hablando del mundo de Atzilut, Olam Habriya, el mundo de las ideas. Dios pensó, tengo una idea, tengo un proyecto. Saquémosla, saquemos ese proyecto al ámbito físico. Entonces, de Atzilut, que fue la idea, pasó a Briá, el mundo de Briá. En Kabbalah hay 4 mundos, de abajo hacia arriba, de menor a mayor. Este mundo nuestro y todo el universo material se llama Olam Asiyah, el mundo de la acción. Aquí se actúa, aquí no se viene a creer, se viene a actuar. Y actuar significa para un judío cumplir los preceptos de la Torá. Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para que la azot, nosotros, para que nosotros tomemos esa cadena de creador, desde abajo la recibamos en nuestra mano y empecemos a crear. A crear no en el sentido divino, sino a darle forma a la creación. Y por eso en el Kiddush que decimos la noche de Shabbat, en el Vaihulo, a Shammai de Haaretz, dice allá, al concluirse los cielos y la tierra, Vaihulo Shammai de Haaretz, y todos sus huestes, ¿sí? En ese momento, ¿qué quiso hacer Dios? Vaivares Elohim, bendijo Dios, bendijo, que significa literalmente en el lenguaje divino, le dio el visto bueno y puso el botón que estaba en la imagen congelada en play. Empezó, después de que se llegaron los 6 días de la creación, que también ya vamos a ver qué significan estos 6 días de la creación, puso play en el Betamax de él, para decirlo de una forma coloquial, y el movimiento, vale decir, el tiempo empezó a funcionar, empezó a existir, porque ya había un espacio, ya había materia, ahora hay que poner el play para que la película empiece a girar y se revele. En ese momento el play es cuando dijo Dios el Vaihulo, y decimos Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para hacer. Briá, Asiyah. Creación, acción. ¿Cuáles son las letras finales de esa palabra? Aparece la palabra Asher bara Elohim, Mem. Asher bara Elohim, la azot. ¿Sí? Bara, Aleph, la letra final. Elohim, letra final, Mem. La azot, Taf. Se forma la palabra Emet, verdad. Entonces, con eso, Jotamosha, Akadosh Baruj Hu, Emet. Así está dicho por nuestros sabios. Y por eso los tefilín es el Jotam de Akadosh Baruj Hu que los hombres se ponen, como dicen en Shira Shirim, ponme como un sello frente a tu corazón. Ese es el tefilín de la mano. Pero hay mucho más. Entonces, cuando Dios sacó la expresión Yesh Me'ayin, algo de la nada, lo que hizo fue reducir su presencia, no su esencia. La esencia de Dios es infinita. Su presencia para dar cabida a un hueco, comillas, en el espacio para que el mundo pueda empezar a funcionar.
Hay un libro muy importante que lo estudiamos, no sé si van a acordar Rosita y Teresita, un libro que hablaba Dios en la naturaleza y la ciencia, El Tango. de un científico francés de origen ruso, de apellido Bogdanov. Él dice, sin saber Kabbalah, que en un momento determinado, cuando el mundo fue creado, no dice se creó, fue creado, el mundo era del tamaño. ¿En qué momento? ¿En qué momento del tiempo? Escuchen esto, esta cifra. En el instante del primer segundo, que es 1 a la menos 49 de ese segundo que Dios creó. Un 1 con 49 ceros, o sea, un 0 y 49 números ceros hacia la derecha y el número 1. Del segundo, usted puede dividir un segundo en esa cantidad. En el mundo de lo divino se puede. ¿De qué tamaño era el universo? Dice Bogdanov. De la cabecita, del tamaño de la cabecita de un alfiler. Y que después por expansión, ahí usted puede poner el Big Bang o lo que quiera decir, aunque eso no es 100%, digamos, el reflejo de lo que Dios creó en su momento, pero hay una teoría así como el Big Bang. Y el mundo está en constante expansión. El mundo creado en ese momento era lo que llama los libros de Kabbalah, Kotzó Shel Yud, la puntita redonda de una Yud. Ustedes saben cómo es la letra Yud. La letra Yud es como una comita y arriba tiene una puntica que es un punto. Así era el mundo cuando Dios creó. Qué curiosidad. El nombre de Dios empieza con ese puntico y con esa letra Yud. Yud Kei Vav Kei es el nombre de Dios. Pero hasta que lleguemos a Yud Kei Vav Kei, hay que pasar por millones de millones de millones de instantes para que entendamos lo que viene a continuación. Entonces, los libros de Kabbalah dicen que Dios creó el mundo haciendo un hueco y a partir de un punto se creó una línea. Y esa línea con quién estaba conectado. Estaba conectado con el Dios creador, que no tenemos manera de llamarlo porque en este momento el Dios creador no tiene nombre. Se llama genéricamente Elohim. Bereshit ba Elohim et hashamayim et haaretz. Curiosamente, el nombre Elohim es el nombre con que Dios se manifestó a otros pueblos. Faraón sabía que existía Elohim en Egipto. En la torre de Babel sabían que existía Elohim, pero no sabían, como está escrito en el Pasuk, Adonai hu Elohim. Yud Kei Vav Kei es la expresión infinitamente más elevada de una divinidad con nombre genérico. Elohim es el creador con nombre genérico. Le doy un ejemplo bobo. Hay una medicina que fue creada por un laboratorio famoso, pero otros laboratorios copiaron y se llaman genéricos y venden esa medicina genérica. El mundo gentil y el mundo pagano recibió, digamos, que el impacto de la divinidad de manera genérica. Elohim, Elohim, Elohim. Y bueno, el judío recibió otra información. El judío recibió una información holística. Recibió una información en un mundo de, no sé cómo decirlo en términos actualizados. ¿Cómo se llama cuando uno tiene una información que todavía no está desplegada en computación, en el ciberespacio? ¿Se llama bits o bytes? Ya ni me acuerdo. ¿Ustedes saben? Bits son cantidades pequeñísimas de enorme información. Dios está mandando a través de la Torá comunicación de miles de millones de bits, porque el mundo de la Kabbalah y del pensamiento divino es información antes que expresión material. ¿Cómo traducen los cristianos o de otras religiones la Biblia? En el principio el verbo.
Oiga, qué curioso. La Torá no dice Bereshit bara estadibur, el verbo como dicen lo que te traducen a idiomas occidentales. Llaman que Dios es el verbo. Hablen con evangélicos y le van a decir el verbo, el verbo, el verbo. Están hablando de la primera comunicación, la primera operación no, de transmisión de información a los seres humanos. Eso es Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Y entonces aquí estamos hablando que ya cualquier hombre de ciencia dice, wow, yo no sabía que esta vaina era por ese lado. De pronto me estaba dando, qué sé yo, me estaba dando la impresión de que la Torah es un cuentico ahí que no tiene nada que ver con el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia, de la academia y todo. Y de repente va a encontrar lenguajes comunes, no similares, pero bastante comunes a lo que es el lenguaje científico. Y ahí está, ¿dónde? En la Torah, pero no en la superficie del agua, en la profundidad del océano. Una persona, como dicen que una vez, eso es un cuento que me contaron en el colegio que yo estudié, en el lugar donde nací, que decían que, escucharon ustedes hablar de el poeta nicaragüense Rubén Darío. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, famosísimo, de romanticismo. Sí, claro. No fueron, Sí, no fueron a la escuela. claro. Ok, Sí, es que no me dicen nada, se han callado. Y es que estábamos moviendo la cabeza. Yo no vi. Estoy hablando, yo estoy viendo cabezas muy brillantes por acá, pero no vi la cabecita de Teresita. Entonces, dicen que, escuche, dicen que hicieron un shidduch entre Rubén Darío y escucharon hablar de Gabriela Mistral. Sí, claro. Sí, Claro. Hicieron un shidduch. Esto es un chiste, por supuesto, pero tiene una connotación enorme. Se casaron Rubén Darío y Gabriela Mistral y tuvieron un hijo. Y cuando este hijo creció, dijeron, bueno, dos inteligencias tan grandes, porque Rubén Darío tenía una inteligencia de verdad súper desarrollada y Gabriela Mistral también. Lo llevaron a ver el océano. Dijeron, se van a inspirar cuando vea esa belleza de la creación divina. Y cuando vio, se quedó estupefacto y solo atinó a decir, uy, cuánta agua. ¿Me entiende? ¿Cuál es lo que se llama en hebreo musar askel? ¿Cuál es en español se dice eso, cuando hay una anécdota, no anécdota, una fábula? ¿Cuál es el mensaje que se el desprende de mensaje. eso? Que puede ser tremenda persona y sus padres fueron tremendas personas, pero si no tiene Pero la menor sensibilidad para ver la belleza del océano, le va a parecer un montón de agua. de agua. ¿Cuánta agua? Así es una persona que no tiene, lamentablemente, ni la instrucción ni la sensibilidad cuando se aproxima a la Torá. ¡Uy! ¡Qué cantidad de palabras! Eso, qué aburrido. O cuando van a rezar, no saben cómo tomar el sidur porque no llegan de manera muy, pero muy esporádica allá y no saben qué está pasando en el tema de la sinagoga, en el rezo. Y para ellos agarrar un sidur, dicen, esta es una selva de palabras que nadie entiende lo que está allá. Y entonces se priva del enorme placer de conectarse con Dios a través de la tefilá. Entonces esa sensibilidad se pierde o no se adquiere cuando no conocemos la verdadera dimensión de la Torá. Entonces, realmente, profundizando un poquito más, usted va a ver lo que va a ocurrir. Me voy a saltar una cantidad de información, una cantidad de cosas, porque pues yo no sé ni qué hora es ahorita. Me dicen hasta qué momento parar y después continuamos en otra ocasión. Entonces, lo primero que nos dice el Talmud, por un lado, los Midrashim, por otro lado, los Midrashim son
información que dieron los rabinos en diferentes textos para de alguna manera ¿cómo puede ser la palabra más adecuada? Aquí sí tenemos un problema. Digamos, para subsanar el hecho de que en algunas situaciones hay una especie de laguna. Eso es realmente falso, pero digamos, hipotéticamente hay una laguna de información. Y nos dicen allá, los hajamim, que Beazara Ma'amarot Nibraha Olam. Literalmente, con 10 dichos del Creador, ahí está la palabra que utilizan los evangélicos, el verbo, o los cristianos, el verbo, Asara Ma'amarot, con enunciados, 10 enunciados, Dios creó el universo. ¿Cuáles son esos 10 enunciados? Aquí empieza el número 10 a aparecer. Los 10 enunciados son las 10 veces que la palabra Elohim aparece en los versículos que hablan de la creación del universo. Y uno empieza a contar, wow, no hay 10, hay 9. ¿Por qué me están diciendo 10? Dice el Talmud, porque la palabra Bereshit también es unos enunciados de Dios. Entonces ahí son 10 enunciados. ¿Qué? El significado que tiene esto es que estas 10 fuerzas creadoras utilizadas por Dios se van a manifestar a lo largo de toda la obra de la creación, la entrega de la Torá, la salida de Egipto, la recepción de la Torá y hasta nuestros días, ese número 10 se va a manifestar continuamente. Los 10 Ma'amarot son 10 huecos que Dios creó, comillas, en su mundo, digamos, muy de él, donde solamente él estaba y no había nadie más, y creó una especie de huecos, como si una pantalla estuviera dividiéndonos o separándonos de Dios. Y esas 10 Ma'amarot crearon una relación con las criaturas creadas por él. Posteriormente, el Pirkei Avot, Masejet Avot, dice que 10 generaciones pasaron desde que Dios creó a Adam Rishon hasta Noah. 10 generaciones. Y 10 generaciones pasaron desde Noah hasta Abraham. Y 10 plagas ocurrieron en Egipto. Y 10 mandamientos entregó Dios. No son mandamientos. Se llaman Aseret Adiberot. Los 10 enunciados, que son más que mandamientos. Oiga, ese número 10 se manifiesta en todo caso, en todo momento, en toda situación. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. El día donde hay una conexión de nuestra alma muy profundamente con Dios. Pero 10 personas se necesitan para el minyan. Ese es el mínimo para que haya una tefilá completa con todas, como se dicen, con todos los juguetes, para decirlo en términos coloquiales. Si no hay 10, no se puede decir Kadish, no se puede decir Kedushá, no se puede sacar el Sefer Torah, en fin, todo ese cúmulo de cosas. 10. ¿Qué es esta conexión de 10, 10, 10, 10? Pues no es otra cosa que la conexión con las 10 vasijas o instrumentos que se llenan de energía divina y mediante los cuales el hombre y el universo entero recibe el influjo de la luz divina, la conexión con su creador, y se llama las 10 sefirot que habla la Kabbalah. ¿Me van entendiendo cómo es la cosa? El primer día que aparece son 10 enunciados divinos, que mediante esos 10 Dios dijo, Vayomer Elohim Naase Or.
hagamos, dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Vayar Hashem Kitov. Y después Dios dijo, hagamos, al final, al hombre a nuestra imagen y semejanza, que hay que entender que significa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios no tiene imagen, por lo tanto no tiene semejanza. Y por eso Dios es uno, único. No hay quien se le asemeje a él. Entonces de ahí, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es uno, no en número, es único. No en el término mundano, humano, es único, es uno porque es incomparable y no tiene a quien asemejarse. Entonces, ¿qué quiere decir la Torah cuando está diciendo que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza? Curiosa pregunta, ¿no? También la vamos a resolver, si Dios quiere, un poquito más adelante. Entonces, eso Vayomer Elohim, y dijo Dios, son 10 veces que aparece Vayomer Elohim. Los primeros 10 con los cuales Dios se conectó para crear el mundo. Los segundos 10 tienen que ver con las generaciones que Dios creó, desde Adán hasta Noah. Cada generación tenía un papel para hacer. Todos fracasaron. 10 generaciones pasaron de Noah a Abraham. Hasta Abraham, incluso Noah también fracasó. Después, 10 plagas de Egipto. Dios redujo el poder del faraón, que se consideraba el mismo Dios, con 10 plagas. ¿Por qué? Porque Faraón dijo, me estoy adelantando, ¿no? Faraón dijo, ¿quién es ese Dios que tú me estás mencionando? Lo Yadati, no sé quién es él. Dicen nuestros sabios en el Midrash que había ahí el bibliotecario del faraón y fue a buscar en los libros antiguos quién era Yud-Kei Vav-Kei, ese Dios del que está hablando este señor que se llama Moshe y su hermano Aarón. Fue allá, empezó porque no había Wikipedia, no había tampoco enciclopedia británica, no había nada de eso. Fue a encontrar en sus archivos, wow, dije, sí, aquí está el nombre de Yud-Kei Vav-Kei. Y fue donde el faraón le dijo, sí, 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 existe. ¿Y qué le contesta? ¿Qué le dice él al faraón? Bi benei tovimhu. ¿Qué significa eso? De aquellos que él es el padre de aquellos hijos que se llaman benei tovim, los hijos buenos de Dios. ¿Quiénes son esos? Nosotros. El pueblo de Israel. Tan sencillo como eso. Entonces el faraón dijo, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Dijo, no me conoce, ya me va a conocer. Dios le mandó 10 pruebas complicadas, que son las 10 plagas. Los cristianos dicen 7, las 7 plagas de Egipto. No están enterados ellos que son 10. Quiere decir que no han estudiado la Biblia como es. Y nos quieren enseñar a nosotros cómo entender a Dios. Ellos son teólogos. Nosotros somos neófitos. En el judaísmo no hay teólogos, a Dios no lo estudiamos. Estudiamos su voluntad, sí. Estudiamos su presencia, sí. Estudiamos sus principios éticos, sí. Estudiamos también los preceptos que Él nos encomendó para que cumplamos con aquello que dijimos al principio, que el hombre, en este caso el judío, por efectos de filtración, fue el judío, que finalmente se convirtió en socio de la obra de creación. Asher ba Elohim la'asot, Jotamosh al-Kodesh hu emet, somos socios de la obra de la creación. A propósito, en arameo, la palabra mitzvah, ¿saben de dónde viene? Betzavta, ¿no? Betzavta, que significa en compañía de. Cuando nosotros cumplimos una mitzvah, estamos acompañados de Dios. O, si lo quiere ver de otra forma, nosotros acompañamos a Dios. Betzavta quiere decir en compañía. No safta, que eso es abuela, es otra forma. Safta en abuelo y no es lo mismo que tzavta, que con tzadi, ¿sí? Eso significa en compañía de. ¿Compañía de quién? Compañía de Dios. Pero al mismo tiempo, tzavta significa en compañía de otro judío. Las mitzvot que hace un judío individual tienen que ser
acompañado de otro judío, a veces de 10, a veces de mucho más, cuando estamos hablando de una jupá donde se están fusionando dos almas en una sola, que es la pareja en el matrimonio. En fin, el tema es que ahí aparece el número 10 por todos lados. Y yo dije que Adán Arishon hasta Noah, todo fue un fracaso. Dios empezó, el gato también está aprendiendo Torah. Sí, señor. Bueno, está bien. Ese no te lo había incluido en el precio final. Tienes que Por pagar por el favor, gato también. cóbremelo, Raf. Por favor, cóbremelo en el Tienes que precio pagarme por el final. gato. Bueno, volviendo al tema, esto es para un poquito sacudirnos y estar Sacudirse. atentos. Sí. Entonces, esas generaciones fracasaron. ¿Por qué fracasaron esas generaciones? Hagamos un poquito de historia y vamos a rebobinar y llegar a Adán Arishon y su consorte Javá. Adán y Eva. Dios le dijo a Adán Arishon en un momento determinado algo que todavía no se ha entendido profundamente, incluso en el pueblo de Israel. Le dijo, de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, puedes tomar, puedes comer. Ahí habían dos árboles, dice la Torá. Uno era Etz Haim, el árbol de la vida, y al lado de ese árbol estaba Etz Hadaat, el árbol del conocimiento del bien y el mal. En términos profundos, pero de algún momento, en este momento va a ser relativo, ¿sí? Y entonces le dijo Dios al hombre, de este árbol no vas a comer. ¿Cuál árbol le prohibió? No el árbol de la vida, El sino conocimiento. el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué le dijo Dios que no debe comer eso? Porque en el momento que comas de ese árbol, todavía no vas a estar preparado para entender qué significa el conocimiento. Y Dios de manera tácita le dijo, o no le dijo, porque era tácito, que del árbol de la vida podía comer. El hombre no buscó vivir eternamente, vivir, no sé si eternamente, continuamente, muchísimos años o lo que sea que signifique eso. Buscó ni más ni menos que poner en tela de juicio por qué Dios no quiere que yo conozca, comillas, que yo pruebe ese árbol para que yo conozca. Y aquí aparece la figura del Nahash, la serpiente. Estamos hablando de la serpiente en sentido de un animal reptil, o estamos hablando, oiga bien la palabra, de un animal reptil, o estamos hablando de otra cosa. Miren lo que dice los libros profundos de Kabbalah. Nivra Haisha, fue creada la mujer. Nivra Yetzerará Ita. La mujer fue creada y con ella fue creada la inclinación del mal. Dios mío, esta Torah es impresionantemente misógina. Esta Torah está hablando en contra de la mujer. Qué estupidez más grande. Lo que nos está diciendo esta información cabalística no es otra cosa que
uno de esos ejercicios que aparecen a veces en internet, donde quieren saber cuál es su agilidad mental y cuál es su forma para descifrar una incógnita. Y le dicen allá, por ejemplo, una frase muy común que están ahorita. El papá de Tomás tiene cuatro hijos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el quinto? No, no dice así. El papá de Tomás tiene 5 hijos. ¿Cómo se llama el quinto hijo del papá de Tomás? Tiene 20 o 15 o 10 segundos para descifrar. Más. ¿Eh? No, pero le dicen, en 10 segundos tiene que dar la respuesta, si no fracasó. Usted no es de los inteligentes. ¿Cuál es el nombre del quinto hijo? Tomás. Solamente, ¿cómo? Tomás. Exactamente, Tomás. Pero solamente el 7% de todo lo que intentaron resolvieron esa cuestión. Entonces, cuando está diciendo que en el momento en que Javá fue creada, se creó el Nahash con ella. La mujer tiene el Nahash, el instinto del mal. Mire lo que dice la profundidad, no tan profunda de la Torá, un poquito más allá de la superficie de la Torá. ¿Quién fue el Nahash? El Nahash, dice el Midrash, lo trae Rashi, tenía en esa época 2 patas, 2 pies. Entonces no estamos hablando de una serpiente común y corriente. Y si fue creada, cuando fue creada la mujer, ¿de quién se trata? Díganme ustedes, señoras. Tienen 7 segundos para darme la respuesta. Les voy a dar la respuesta. El Nahash no es otro que Adama Rishon mismo. Eso en los libros en español de la Biblia, inglés, francés, alemán, otros idiomas, no aparece. Entonces, cuando un señor pastor muy, quizás honestamente cree que conoce la Biblia, no la conoce. Porque lo que está diciendo allá Dios está en un lenguaje cifrado que únicamente el que sabe hebreo y arameo lo puede entender. Abro un paréntesis. Hay un rabino importante en Israel. Espero que viva todavía. De origen francés. Aristócrata. De una de las familias más importantes de Francia. Lo mandaron como cura a estudiar idiomas semíticos, seguramente en una institución de la Iglesia Católica. Y cuando esta persona empezó a estudiar hebreo y arameo y empezó a dominarlo, decidió estudiar en hebreo y la explicación en arameo de lo que está diciendo la Biblia realmente. Llegó a la conclusión, no tengo alternativa sino convertirme al judaísmo. Porque lo que me enseñaron no es. Y este señor se convirtió en el famoso rabino, no mucho la gente lo conoce acá de afuera, el rabino Dan Be'eri, que creó unas instituciones de estudios para jóvenes, para niños y jóvenes en Israel de una manera increíble, un éxito impresionante. Entonces, las personas que realmente acceden a la información que hay en la Torá con profundidad, se dan cuenta que no es por ahí donde nos habían contado, dicen ellos. Esto quiere decir muchas cosas. Entonces, ¿quién es el Nahash, Rosita? Adán, Adán. Adán, Adán.
El Sí. mismo hombre, Adam Arishon, pero en un punto muy, muy puntual. Punto puntual no es redundancia. Vamos a ver la figura para que lo entendamos y Rosita lo entienda todavía mejor, porque veo que se me está durmiendo. Estaba don Adán acostado así, en el pasto, y ha dado su mujer, Javá, y le dice la siguiente, digamos, interpelación o la siguiente frase. Oye, Javá, eso que dijo Dios, que si comemos del árbol del conocimiento del bien y el mal, vamos a morir, porque Dios le dijo, Mot, morirás, Mot Yumat, serás muerto, morirás. 2 veces, Mot Yumat, morirás. Eso yo no creo que es tan así la cosa. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Te estoy diciendo la traducción de lo que los libros profundos de la Torá dicen de la situación que ocurrió allá. El mismo Nahash era Adam Arishon en un punto. Dime tú dónde puede estar ese punto en la anatomía del ser humano. 7 segundos para que me den la respuesta. ¿Quién está hablando en ese momento a Javá? ¿Qué parte del ser humano está de Adam Arishon? Está intentando dilucidar qué quiere decir Dios con eso que nos dijo. El cerebro. El cerebro. Sí, señor, bravo. Me alegra. 97% fracasaron en eso. El señor Moberman acertó. ¿Qué forma tiene el cerebro, mi querida Rosita? Tenemos realmente 2 cerebros. El intestino está conectado con el cerebro intelectual y parte de la conciencia humana, comillas, del ser humano, tiene que ver con las tripas, con el quisque, como tú dices. Verdad. Pero más que eso todavía, el cerebro tiene también forma serpeante. Ujú. Ese es el Nahash. Pero más puntualmente, un lugar del cerebro que hasta el día de hoy se llama Yo quería, cerebro reptiliano. Busca, ponga en Google, ¿En cerebro qué parte? reptiliano. No, que ponga cerebro reptiliano. Tronco del encéfalo y cerebelo. Atrás. Exactamente. Es la parte más primitiva del cerebro humano. Esa parte funcionó diciendo de Adam Arishon a su mujer, esto es cuento, mija. Esto no es así como dice Diosito. Eso no es así. Y hasta el día de hoy, el cerebro humano cuestiona todo lo que tiene que ver con información de la Torá. Estoy hablando del cerebro humano, el intelecto humano, ¿sí? Porque eso es un cuentecito que por ahí ya no debe estar vigente, es obsoleto y todo lo demás. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. Entonces el mismo Nahash es el cerebro, puntualmente el cerebro reptiliano, que le jugó una pasada horrible a Adam Arishon. ¿Qué le dijo Javá? ¿Cómo son las mujeres? Ah, si eso es la cuestión, probemos entonces a ver qué sabor tiene ese, comillas, fruto, que no es la manzana porque tradujeron muy mal, sí, Sí. sí, de latín al francés. ¿Cómo se dice manzana en francés? ¿Alguno de ustedes habla francés? Eh, se Pom, me olvidó. Exacto, eso. Entonces el fruto es la manzana, nada que ver. Para hacer corto el cuento, todos estos ejemplos que les he dado, apenas unos poquitos, porque son tan extensos, nos revela una dimensión de lo que la Torá está diciendo totalmente lejos de la interpretación cristiana. Y lamentablemente muchos de los judíos de la diáspora
tienen la figura del cristianismo indirectamente. Abro un paréntesis. A unos niños de un colegio conservador en Estados Unidos hace unos años, uno de los profesores le pidió que dibujaran cómo concebían a Dios. ¿Qué dibujaron? Un viejito de barbas con De una barba cosa blanca. blanca, con un triángulo en la cabeza o algo redondo en la cabeza. Ese es Dios. ¿Qué te quiere decir eso? Entonces, voy a terminar con esta situación. ¿Por qué todas esas generaciones fracasaron? Desde el primer hombre, una sola cosa le dijo Dios: no comas, precepto prohibitivo, no comas de este árbol. Uno solo, habían dos, del otro podía comer. No le interesó el árbol de la vida, le interesó a ver qué se esconde detrás de todo esto. Esa es la La psiquis curiosidad. humana, la psiquis humana, la pseudo intelectualidad que ponen cuestionamiento. Hay que cuestionar todo, es verdad. La Torá, el Talmud, es todo, es preguntas, cuestionando todo, pero no para quedarse con la cuestión, ¿no? Con la pregunta, sino para buscar las respuestas. Había un señor, también es otro, voy a interrumpir porque es una cuestión increíble. Yo creo que ya se los comenté a alguno de ustedes. Un señor en el club que cada vez que me veía me ponía una pregunta difícil de la Torá, a ver que yo le respondía. Pero nunca esperaba que yo le diera la respuesta. Ahí se la dejo. No, pero escuche, no, ahí se la dejo. Bueno, un día le tengo una pregunta, señor Rabino. Creo que este señor ya falleció, en paz descanse. Le tengo una pregunta, señor Rabino. Ajá, digo yo, la cuestión de siempre. Me está poniendo preguntas. Ahora lo voy a agarrar de la mano y no lo voy a dejar que se vaya hasta que escuche la respuesta. Me dice, y esto quiero que me diga usted, a ver si tiene la respuesta. Me dice, ¿el salmón es kosher? Le dije, señor, el salmón es un pez kosher. ¡Ja, ja! Aquí viene la pregunta difícil. Dígala, señor, dispare, le digo yo por chiste, ¿no? ¿Usted sabe cuál es el alimento preferido del salmón? ¿Qué es lo que come? En su estado libre, ¿no? En su hábitat natural. Le dije, no, ¿sabe que no he indagado. Come langostinos, señor Rabino. ¿Cómo le digo yo? Fingiendo cierta incredulidad. Come langostinos, señor Rabino. ¿Cómo le quedó el ojo? Y lo agarré de la mano, pero no se va. Ahora le voy a dar la respuesta. Escucha la respuesta, le agarré del brazo para que no se me vaya, siempre se me escapa. Le digo yo, ¿a quién Dios le prohibió comer langostino? Dice, ¿cómo así? ¿A quién Dios le prohibió comer langostinos? Y empezó ya a ver por dónde iba yo y se me pone con una cara. Le dije, Dios le prohibió al judío comer langostinos. Ni al gentil, ni al salmón le prohibió comer langostinos. Luego, si el pez tiene escamas y aletas, no me importa qué fue lo que comió. Además, le dije, cabalísticamente es parte del proceso donde un judío incorpora en su naturaleza física otras cosas, ¿sí?, que hacen parte de la creación y que de otra manera no podría él tener beneficio de eso. Ah, le dije, sí, las preguntas tienen respuestas, pero usted tiene que estar dispuesto a escuchar las respuestas. Desde ese momento no me volvió a hacer ninguna pregunta más. Y me lo seguí encontrando en esta época en el club, estoy hablando de hace más de 25 años, y ya no me hizo preguntas. Entonces termino con esto que quería decirle. El hombre fracasó desde Adán Rishon hasta que llegó Abraham Avino en 3 tipos de responsabilidades. 3 tipos de responsabilidades. La primera, cuando Dios le dijo a Adán Rishon,
¿Dónde estás? Comillas. Ayeka. ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Pero quería hacerle una pregunta retórica para ver qué contestaba Adán Arishon. Dijo, no, escondido porque me dio vergüenza que estaba desnudo. ¡Ah! ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué remedio tenía Adán Arishon? Contestar. Había irresponsabilidad. Fracasó en su responsabilidad de la tarea personal que Dios le había dado a cada uno de nosotros, individuos. Bueno, cuando Caín mató a Abel, sabemos el asesinato de un hermano al otro, fratricidio. Palabras más, palabras menos, Dios le pregunta, oye Abel, ¿dónde está tu hermano Caín? Ya Dios sabía que Caín estaba sepultado y su alma ya estaba junto a él, allá arriba. ¿Qué le contestó el sinvergüenza de Caín? No, Yadati, yo no sabía que yo soy el guardián de mi hermano. Yo no sabía que yo soy el guardián de mi hermano. Dios le contesta de una manera, le dice, irresponsable, irresponsable. Mataste a tu hermano y crees que yo no lo sé. ¿Qué le contestó Caín a Dios? Sí, palabras más, palabras menos. Es que él tuvo la culpa, evadiendo responsabilidad moral. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Él me provocó. A mí se me ocurrió traerte un corbán, un presente para ti, y él también te trajo y tú preferiste el de él. Claro, tú me trajiste lo peor de tu cosecha. Él me trajo lo mejor de lo que él tenía. Evadiendo responsabilidad moral. Y cuando Dios le dijo a Noah la historia de que Dios iba a destruir porque el mundo, el ser humano se había corrompido de una manera increíble, le dijo, pero tú, a ti encontré en ti gracia. Quiere decir, yo no te lo mereces, pero yo, debido a que tú eres el menos malo de todos, te voy a servir como salvavidas, comillas. Vas a ser un arca, y le dijo las dimensiones y todo esto. Entonces dijo, bueno, perfecto, tú y tu familia, tu mujer y tus hijos y las mujeres de sus hijos. ¿Qué era lo que Dios quería que hiciera Noah? Se me está durmiendo, Teresita. No, estoy bien, Ya estoy termino, bien. ya termino, ya termino, ya termino. Dios quería que Noah, en un lugar donde no hay océanos, digamos que Noah vivía en Bogotá, y Dios le dice a Noah, oye Noah, por favor hazme un arca, una barca, y me vas a meter allá de las especies y esto aquí, allá, allá, allá. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería que viniera la gente a ver la locura que estaba haciendo Noah construyendo un barco en Bogotá donde no hay océano. Bueno, aquí hacen submarinos para después mandar drogas por otro lado, ¿no? Como encontraron el otro día por acá cerca de Bogotá. Pero en el caso de Noah, todo el mundo iba a preguntarle, oiga, don Noah, ¿qué es esta locura? ¿Usted está haciendo un barco aquí para qué? Ah, hombre, es que Dios dijo que iba a destruir el mundo y me dijo que yo y mi familia me metiera y bueno, no me moleste que estoy trabajando. ¿Por qué Noah no le dijo a esta gente, miren, hay un tema serio, tómenlo con realmente la seriedad del caso? Dios quiere destruir esto porque el género humano se ha corrompido y por eso me manda a hacer esta locura que tú llamas una arca que tiene la forma de un barco para que eso navegue y para lo otro. Y él no les dijo eso. Se los insinuó de manera molesta. Estoy trabajando, no me molesten. Dios quería que Noah tuviera responsabilidad social. Y Noah decidió no ser responsable con sus semejantes, con la sociedad. Quizás hubieran vuelto en Teshuvá y el género humano no se hubiera destruido como ocurrió allá. Y esas mismas tres responsabilidades tenemos nosotros. ¿Cuántos judíos hemos escuchado que dicen, oiga, es que esa Torah tiene demasiados preceptos?
demasiadas cosas para cumplir, que uno tiene que cumplir preceptos frente al hombre y al prójimo, que tiene que cumplir preceptos frente al hombre y Dios, pero se les olvida que hay otra responsabilidad, responsabilidad con uno mismo. El versículo que dice, "Ve'ahavta lereaja kamoja, ani Hashem", significa, y amarás al prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Ahí aparecen las tres responsabilidades. Ve'ahavta, amarás a tu prójimo, responsabilidad social, como a ti mismo, responsabilidad personal, yo soy Dios, responsabilidad frente a Dios. Ah, no, yo cumplo los preceptos que tienen que ver con el hombre y no los preceptos que tienen que ver con Dios, y así estoy contento. Si yo cumplo los 10 mandamientos, así me han dicho varias veces. Tú cumples Shabbat, en los 10 mandamientos dice que hay que cuidar Shabbat. No, bueno, viste que ni los 10 mandamientos estás cumpliendo. No tienes responsabilidad contigo mismo, no tienes responsabilidad con el prójimo y tampoco frente a Dios. Eso solamente se aprende profundizando en lo que es la Kabbalah, de la verdadera Kabbalah de la Torah. Es decir, la parte más profunda de la recepción de la Torah misma. Por eso, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Dios le dio la Torah a Moshe en el monte Sinaí, pero no dice Dios la entregó. Mi Sinai. Ahí comienza el proceso. Con esto que te voy a entregar, de ahí en adelante vas a recibir toda la Torah cuando estés conectado, y como Moshe Rabbeinu lo hizo, 40 días, 40 noches, 3 veces, 120 días para poder encontrar y recibir toda la Torah como tiene que ser y poder enseñársela al pueblo de Israel como tiene que ser. ¿Me entiendes? Esa es la misión de los rabinos en realidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos ponen atención o muchos rabinos no tienen, no digo los conocimientos, seguramente los conocimientos sí, pero no ven necesario darles la verdadera dimensión de la Torá como tiene que ser para que la gente aprecie y no piense que es un cuentico ahí nomás que nos han entregado ahí o que nos han mandado y que por tradition, como decía, en paz descanse, Topol, hay un Topol que falleció hace un mes en el famoso violinista del tejado. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que realmente apenas nos da unas poquitas luces. Vamos a profundizar para entender muchas más cosas. Y vamos a ver cómo la Torah realmente es algo totalmente diferente a lo que la gente normalmente cree que es. Con eso he terminado. Rab, yo quería plantearle, Hay preguntas, sí, perdón, perdonen eso, y me tomé el tiempo de las preguntas. Qué lástima, me da mucha, bueno, pero sí, por mi parte no hay problema, hay preguntas y van a tener, yo si yo quería quiero, decirle, respuestas. pues es muy importante pues conocer todos los fundamentos teóricos de la Kabbalah y esto, pero para que el curso sea, pues no sé, más ameno, llamémoslo, para los pobres mortales que somos nosotros, mezclar con Kabbalah para la vida diaria, y- Es que ¿sí me todo es un explico? proceso, todo es un Sí. proceso. Usted se me está, eh, en mi pueblo dicen, no se me precipite, pite. O sea, no pite para que yo me precipite, porque la información viene, pero todo es, como dicen en Todo es Yiddish, que shwaye, shwaye. eh, ¿Escucharon ese Yiddish? Ya, ya. Rosita, ¿entendiste el Yiddish ese? yo Sí, no. claro. Shwaye, shwaye es en árabe, despacio, despacio. Sí, Slowly, pero slowly. Así es. Ese es el tema. Lead, Lead. Vamos a llegar a Muchísimas eso gracias. Lead, lead, con, mu- con, exacto. mu- con mucho gusto. Vamos a llegar a eso, pero el sí, mundo pero no se creó en un día y eso hay que entender lo que significa la creación del universo, ¿sí? sí, hay ¿Cuáles que son los entender. días que está hablando? Sí, 7 días de la Es, creación es una cosa muy sí. profunda. Gracias, Ok. Raf. Gracias, Gracias, Rabino. Raf. Muy Qué Hola, gusto Anita, interesante. verte, ¿cómo estás, Anita. Anita? Muy bien, muchas gracias. Feliz de volverlo a tener de vuelta en las clases. Me Sí, encanta. qué lindo. Raf, entonces la